Buenas tardes con todos, buenas tardes público en general. El día de hoy me corresponde conversar del tema de luxaciones. Mi nombre es Alan Salcedo Soto, soy residente de segundo año de la Universidad Nacional de San Marcos, de la especialidad de ortopedia y traumatología. El motivo por el cual estoy eligiendo este tema de luxaciones es debido a que muchas veces se desconoce el tema y se prefiere involucrar a personas que tal vez no son médicos o tal vez de repente tienen conocimientos, pero no, de todas maneras, son personas que están eh, predominantemente preparadas para este tipo de lesiones, lo que puede conllevar a una complicación, a una severidad en la lesión o aún puede comprometer el miembro afecto, ¿no? Es decir, muchas veces llevan las personas a los hueseros, ¿no? Que muchas veces pueden tener o no conocimientos, pero que realizan maniobras que muchas veces terminan siendo perjudiciales para el paciente. Y cuando llegan a la consulta médica, llegan pacientes que son complicados, pacientes que inicialmente pudieron tener un mejor pronóstico, tal vez sin secuelas a futuro, pero que con estas maniobras pueden llegar a comprometer mayor aún la articulación afecta. Bien, para empezar, definición de qué es una articulación para entender qué es una luxación. La articulación es la unión entre dos o más huesos, ¿no? Es decir, si yo quiero movilizar, por ejemplo, el dedo, debo tener dos huesos y estos huesos unidos por una articulación, así como el codo. El codo, si quiero moverlo, van a haber ahí tres huesos comprometidos en la articulación del codo para poder nosotros finalmente hacer los movimientos que queremos. La luxación es la pérdida de la congruencia total de estas superficies articulares. Es decir, si hay un contacto que es generalmente que es congruente, es decir, si yo tengo una parte circular, hay una parte que va a ser anatómicamente elaborada, ¿no? Nuestra naturaleza para recibir esa parte articular. Entonces, cuando hay una pérdida total de la congruencia entre las superficies, es una luxación. Si es que esta pérdida es parcial, menor al 50%, es una subluxación de la congruencia articular. La fractura, luxación o luxofractura, es una fractura que está asociada a una luxación. Entonces, acá podemos ver los mecanismos estabilizadores o los que hacen que mantenga la articulación. Por ejemplo, en la parte de la rodilla podemos ver que hay estabilizadores que contraponen la fuerza, ¿no? Es decir, si yo tengo algo en el lado derecho, debo tener en el lado izquierdo algo que contraponga o que haga una contrafuerza, ¿no? Si yo tengo algo en la parte anterior, debo tener algo en la parte posterior que ayude a la estabilidad y a la formación de un eje, ¿no? Y para que no se pierda ese eje, nuestra naturaleza hace que, bueno, no tengamos en la parte de la anatomía, ¿no? En la economía en el cuerpo, tengamos unos antagonistas, ¿no? Tengamos tanto sea ligamentos antagonistas o tal vez algo que haga una contrafuerza, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, los estabilizadores de la articulación es el hueso propiamente dicho, ¿no? Pueden haber también algunos huesos accesorios. Además de esto, también hay estructura ligamentosa y cápsula articular y la presión negativa intraarticular, así como las estructuras miotendinosas, es decir, de los músculos. En el lado derecho, acá podemos ver una articulación del hombro.
Ahí vemos cuáles son los músculos que se insertan, ¿no? Ahí vemos los músculos que se insertan. De ahí podemos ver la parte ligamentaria, la parte de la cápsula, y que esto contribuye a la estabilidad del hombro. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen a una luxación? La laxitud cápsulo-ligamentaria, es decir, en los pacientes que son hiperlaxos, que tienen los rangos articulares más amplios que una persona normal, entonces pueden llegar a tener una luxación con más facilidad. Precaria contención entre las superficies articulares, es decir, una desproporción entre la parte articular, entre un hueso y el otro hueso, ¿no? Escápulo humeral, desproporción de las articulaciones de otros huesos, ¿no? Y la potencia muscular, mientras más longevos somos, o la obesidad o en mujeres, disminuye la parte muscular, ¿no? Entonces, de todas maneras, esto puede condicionar a la luxación con más facilidad. La clasificación pueden ser congénitas, pueden ser atraumáticas o traumáticas, ¿no? Congénitas desde el nacimiento, es decir, por ejemplo, luxación congénita de caderas. Atraumáticas es una lesión que es involuntaria o voluntaria, pero que no ha habido un traumatismo de por medio. Y traumáticas, que la gran mayoría por algún mecanismo de acción de alta o baja energía puede llegar a producir una contusión directa o indirecta de la parte articular, y esto de acá puede pues, desencadenar una luxación, ¿no? La clasificación de acuerdo al tiempo de afección, podemos diferenciar luxación recidivante, luxación inveterada, ¿no? Estos términos. Y una luxación aguda. La luxación aguda es la luxación inmediata, la que generalmente ocurre, que llegan al tópico de emergencia y se realiza la reducción, ¿no? La luxación inveterada es la luxación que lleva más de 3 semanas y que se hace irreductible, ¿no? ¿Por qué? Porque las partes blandas ya generan una fibrosis periarticular que prácticamente a las maniobras de reducción es imposible retornar los fragmentos a la anatomía habitual. Y la luxación recidivante es la luxación que tiene episodios repetitivos de luxación de una articulación después de un proceso, después de un episodio traumático o atraumático, pero que se repite, ¿no? Aquí la vamos a hablar de ahora en adelante, cuáles son las luxaciones más frecuentes, ¿no? La luxación de hombro, glenohumeral, sea por mecanismo, generalmente es indirecto, ¿no? La luxación glenohumeral generalmente se da cuando el paciente cae con el miembro superior, con apoyo, con la mano en extensión, o algún golpe con contusión directa que lleve pues la parte del brazo hacia la parte anterior, ¿no? La recurrencia es más frecuente la luxación anterior, porque también puede haber posterior, y generalmente son, como le mencionaba, en personas de alto actividad o deportistas, ¿no? O de repente personas que hacen lucha libre, ¿no? 50% se producen en los ancianos, y hemos hablado por qué. Entonces, aquí lo que podemos ver, cómo ocurre qué deformidad ocurre en la luxación anterior. Ahí podemos ver la imagen de la izquierda, donde hay un desplazamiento hacia la parte anterior de la cabeza humeral y con una rotación interna, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en la parte posterior, también se va hacia la región posterior, ¿no? La luxación glenohumeral. También, bueno, las características que nos produce esta luxación es el signo de la charretera o signo del hachazo, que es la evidencia, ¿no? De la parte del acromion eh, a la ausencia de la cabeza humeral, que se va para la parte anterior. Entonces queda un vacío, y lo cual parece la charretera, ¿no? La charretera, la parte
de los galones donde llevan el uniforme de los policías, ¿no? Por ejemplo. Estabilizadores estáticos para el hueso, ¿no? La cápsula articular, el rodete glenoideo y los ligamentos, ¿no? Son estabilizadores del hombro. Y estabilizadores dinámicos, los músculos, ¿no? Y los ligamentos, los tendones de los músculos, perdón. Entonces, ya ustedes están viendo ahí que una luxación, la cabeza del húmero o del hombro, ¿no? Propiamente dicho, esa luxación, si uno no hace la reducción adecuada, entonces esto va a conllevar a una fractura de la cabeza humeral. Ahí, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Hacen una reducción, pero que ahí se evidencia que hay unos fragmentos de hueso, ¿no? Entonces, si uno no conoce las maniobras y hace una mala maniobra, puede comprometer la parte neurovascular del miembro, así como también puede fracturar el hueso, ¿no? Nosotros hacemos reducciones en tópico. Ahí podemos ver dos maniobras. Una es la maniobra de Kocher y la otra es la maniobra hipocrática, ¿no? La maniobra de Kocher es simplemente una tracción del miembro superior en flexión de codo de 90 grados, una rotación externa y finalmente rotación interna, ¿no? Y se espera que reduzca la fractura. Y la maniobra Hipócrates es la tracción con un tope en la parte de la axila, ¿no? Que puede ser el pie en este caso, ¿no? Para ayudarse. Otras maniobras, la maniobra de Milch, ¿no? Que es con la abducción, extensión y elevación del miembro superior, con el codo en 90 grados, con una rotación externa y un cliqueo, ¿no? Una presión sobre la parte axilar, ¿no? Y la maniobra hipocrática, que es la maniobra con el peso sostenido, ¿no? En el miembro afecto y que va reduciendo solito la fractura, ¿no? Bien, aquí vemos las maniobras para otras maniobras que se usa para la reducción de la luxación, ¿no? Bien, finalmente, después de haber reducido la luxación, se indica una inmovilización del miembro superior por unas 2, 3 semanas, ¿no? Y esto puede conllevar a lesiones, como ahí pueden ver, pueden llevar a condiciones que de repente, por la no reducción, fracturas o de repente un hombro inestable, pueden llevar a condicionar a que el paciente se pueda operar finalmente después, pero inicialmente las medidas son esas. También acá podemos ver la luxación del codo, ¿no? El codo está compuesto por 3 huesos, el húmero, el cúbito y el radio, y podemos ver que hay en una luxación hay una incongruencia de estas articulaciones. Entonces, ahí podemos ver que cuando hay una triada terrible del codo, hay una fractura asociada de apófisis coronoides, que es esta parte de acá, la parte del cúbito. Vemos que hay una luxación del codo, ¿no? Una fractura de la cabeza radial o fractura una luxación, ¿no? En la cabeza radial. Entonces, ahí podemos ver que esta es la tríada del codo, ¿no? Fractura, repito, de la cabeza del radio, hay una fractura de la apófisis coronoides y una luxación del codo, ¿no? Esta parte de acá pierde la congruencia. Entonces, si uno quiere reducir, hay que tener mucho cuidado, hay que conocer de anatomía para poder realizar la reducción de la misma, ¿no? Si no, puede lesionar, perjudicar al paciente. Entonces, así es como se luxa, ¿no? Un codo se va hacia la parte posterior o anterior, el húmero, y el olecranon queda incongruente con el húmero. Entonces, o se puede desplazar para derecha, o anterior, o medial, ¿no? Lateral. Esas son las desviaciones que pueden tener. Entonces, hay maniobras que realizar en el codo y esas maniobras deben ser bajo supervisión porque si uno repite muchas veces las maniobras puede llegar a generar una inflamación severa
un síndrome compartimental o también una neuropraxia comprometiendo los nervios. Entonces, para la luxación del codo, ahí como pueden ver es la tracción, contratracción y colocar el codo en posición. La luxación de la cadera. La luxación de la cadera es también una luxación generalmente posterior en un 90%. Generalmente se da por un traumatismo, accidente de tránsito, alta energía, donde por contusión indirecta, por golpe en la rodilla, esto de acá desplaza la cadera hacia la parte posterior. Entonces, lo más importante de esta luxación es que se rompe, ¿no? La parte ligamentaria del rodete, la parte que entra hacia la parte de la cabeza femoral y también puede comprometer la parte del rodete, ¿no? Donde ingresa la cabeza femoral y eso también puede conllevar a una inestabilidad en esta zona y puede generar a posterior una secuelas de artrosis en esa zona, ¿no? O una luxación recidivante, ¿no? Bien, la característica es cómo va a ingresar un paciente cuando tiene luxación de la cadera posterior, es una rotación interna del miembro, ahí como pueden ver, gira, flexiona y la rodilla mira hacia adentro, ¿no? Y hay un acortamiento en comparación a la otra extremidad, está más acortada, está más chica porque se ha ido para la parte de atrás y superior, ¿no? Entonces nosotros, mediante técnicas, realizamos la reducción de la cadera, hacemos que el paciente, bien sea, si no tenemos mucho apoyo, que se coloque boca abajo y nosotros hacemos una tracción hacia la parte inferior con una rotación externa del miembro, ¿no? Entonces, o mediante la técnica Stimson o la técnica de Alice, ¿no? Que es la técnica del paciente del cúbito dorsal echado mirando para la parte del techo y hacemos una tracción de la extremidad con rotación en 90 grados de la rodilla y realizamos una rotación externa, ¿no? Una elevación y rotación externa. Aquí podemos ver cómo es una luxación y cuáles son los riesgos de poder llevar a una cirugía, ¿no? Puede ser una luxación que es irreductible, ¿no? O sea, que no se pudo reducir ante los intentos que se realizó. Una reducción que no es la habitual, que no es adecuada, no está centrado el hueso, ¿no? Por algún motivo, por alguna parte blanda que se haya quedado dentro de la articulación, no es concéntrica. Si se ha asociado a una fractura, también requiere cirugía o fractura del cuello femoral, ¿no? Bien, la complicación de la no reducción o si se ha reducido tardíamente o también en las luxaciones que se reducen, también hay un riesgo de necrosis vascular, o sea que la parte de la irrigación se vea comprometida y que pueda la cabeza femoral, la cabeza del fémur, que articula con la parte del acetábulo, puede llegar a comprometerse y a dificultar, ¿no? Y finalmente a necrosarse, a morirse, ¿no? Otra luxación es la luxación de la rodilla. Es más difícil el hallazgo, pero es la disrupción o la incongruencia entre las dos articulaciones de la tibia y la parte del fémur. Es menos frecuente, ¿no? Ahí podemos ver en la luxación de la rodilla se lateraliza, ¿no? La rótula, la orientación de la rodilla, ¿no? Ya no es igual, no mira hacia la parte superior de la rótula, sino mira hacia un costado, ¿no? Y hay deformidad en la rótula. Igual las maniobras de tracción, contratracción, para poder reducir y luego colocación de un yeso, ¿no? O un medio ortésico para poder estabilizar y ya después se estudian los otros si hay algún compromiso adicional, no de acuerdo a partes blandas. Complicaciones, inestabilidad, rigidez, debilidad muscular, lesión vascular, lesión neurológica, ¿no?
Luxación de la rótula también puede ser, ¿no? Que la rótula se lateralice, que se vaya por un lado, y ahí hay que evaluar, ¿no? Si es recidivante, si es aguda, o si es una luxación que va a necesitar tratamiento quirúrgico o no. Luxaciones del pie también se puede producir mediante alto impacto, luxaciones de las articulaciones de los huesos del pie. El pie lo podemos dividir en anterior, medio y posterior. Y entre el anterior y el medio, o el medio y el posterior, también puede producir esa disrupción, esa discontinuidad, incongruencia de las articulaciones. Y finalmente, para poder mencionar las luxaciones de los dedos, que es muy habitual que se encuentre, donde hay una disrupción, incongruencia, y lo que se debe realizar es una reducción cerrada, o sea, jalando, ¿no? Traccionando, realizando maniobras de reducción y con inmovilizador, con un vendaje o un yeso, ¿no? Por unas 3 a 6 semanas, que también puede ser por tratamiento quirúrgico si en caso fracasa la reducción cerrada, ¿no? Sin operación. Listo, muchas gracias. Lo importante de este tema para que lleguen a la casa es de que deben tomar en cuenta consultar con un especialista en el caso vean alguna deformidad o si hubo un traumatismo y ven que la articulación del codo, rodilla, hombro, dedos, pie, tobillo, etcétera, ha perdido la forma habitual, hay una deformidad, hay dolor intenso y hay una impotencia, dificultad para caminar o en la misma articulación. Entonces deben acudir a emergencias para consultar con el médico especialista, hacer las evaluaciones pertinentes, realizar las radiografías correspondientes y realizar las maniobras de reducción, evitando así mayor compromiso articular. Muchas gracias. Hasta luego.